Bienvenidos a Catarsis Cultural. Me encuentro hoy con Javier Ponce Gambiracio, quien es escritor y también es cineasta. Recuerdo que nos conocimos en una edición del Festival de Cine de Trujillo en el 2016, que viniste a la ciudad con tu documental Sarita Colonia, La Tregua Moral. Bienvenido a Catarsis Cultural, Javier. Hola Priscila, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y el día de hoy, en esta edición, séptima edición de la Feria Internacional del Libro de Trujillo, vienes con esta novela, El cine malo es mejor. Cuéntanos a todo el público y los seguidores de Catarsis Cultural, ¿de qué trata esta nueva entrega? Bueno, es una novela que está a medio camino entre el cine y la literatura, ¿no? Es una novela en la que se cuenta una película. Y es una película que está también a medio camino entre el humor y el horror, ¿no? Es una película siniestra, donde los personajes hacen todo tipo de barbaridades, pero todo en un tono de humor. Yo lo que he notado es que es digamos, transgénero, ¿no? Está entre novela y entre guión cinematográfico. Hay personajes muy singulares que encajan en el prototipo de personas marginadas dentro de una sociedad, ¿no? Y que hay un personaje también de un psicólogo. Sí, es una novela que en realidad, como tú bien dices, es transgénero, ¿no? No se define necesariamente como novela, pero tampoco es necesariamente una película, ¿no? Y no es un guión. ¿Por qué hice esto? En realidad nace de un reto con un amigo mío que es cineasta de escribir esta película, y como yo no escribo guiones, lo que terminó sucediendo fue una novela que estaba a medio camino y se explota el lenguaje básicamente audiovisual, ¿no? Es mucho diálogo y muchas acciones y casi nada de descripciones, ¿no? No hay descripciones del lugar, no hay descripciones de las personas más allá de los aspectos físicos que son necesarios. Por ejemplo, hay una gorda, hay un enano, hay un negro, hay un gay y hay un extranjero, ¿no? Entonces, en esa medida se describen los aspectos físicos que son primordiales de la marginación y la discriminación que estos personajes han sufrido, ¿no? Pero no hay más descripciones. Hay también un psicólogo, pero no sabemos realmente cómo es, si es alto, si es bajo, porque no importa, ¿no? Cada quien, cuando va leyendo, un poco completa con su propia imaginación la información que es necesaria para entender el texto. ¿Y por qué elegiste estos personajes y que hay un deseo de venganza, ¿no? ¿Por qué estos personajes tienen ese deseo que ya el espectador, el lector tendrá que disfrutar de tu libro para saber qué sucede después? En mi práctica clínica me he dado cuenta que hay mucha gente que no quiere entender la realidad de una manera distinta, no quiere releer las cosas y no quiere posicionarse de una manera diferente. Lo que quieren es venganza. Quieren vengarse, quieren aferrarse al rencor y lo que quieren es hacerle daño a las personas que les hizo daño. Entonces el gay toma venganza contra el homofóbico, la gorda contra la persona que considera que peor la ha tratado por ser gorda y así en adelante, ¿no? Suceden cosas absolutamente siniestras que obviamente en la realidad, si eso sucediera, terminaríamos todos presos, ¿no? Pero en la literatura eso puede suceder. Me dices que la idea era hacer una película. Inicialmente la idea era hacer una película, pero no se ha hecho todavía, ¿no? Quizás más adelante alguien, yo no, porque yo cuando me dedico al cine, lo que hago es documentales, se dedique a hacer la película, ¿no? Sería una buena idea que se haga una película sobre esto. Hay algo que me llama la atención, que es digamos, esas descripciones que siempre están aquí de las novelas, que dice una fiesta de horror y violencia, pero no por eso deja de ser una fiesta. Y esto se relaciona también con el preámbulo del cine de serie B. Bueno, vemos esta imagen, esta ilustración también que va por esa línea. La idea era hacer una película que fuera coherente con nuestra realidad. Nosotros vivimos en el Perú una realidad precaria, una realidad con pocos medios para hacer cine, pocos medios para hacer cualquier tipo de arte. Hacer una película pretenciosa era realmente irreal, ¿no? De la misma manera que yo hago documentales con muy pocos recursos, dije, vamos a hacer una novela en la que se cuente una película barata y la imagen que se elige para la carátula es una imagen que está también a medio camino entre el cómic y las portadas del cine B de los años 50, ¿no? Esa era un poco la idea. Vamos a hacer una película de serie B en la que se cuenten todo tipo de horrores y todo tipo de violencia. ¿Consideras así, en este sentido, de que la novela es un reflejo de la sociedad peruana o la sociedad en general? Yo creo que en general los seres humanos somos muy discriminadores. Tratamos de buscar cuál es el elemento que el otro tiene para minimizarlo, un elemento que no tenga yo, ¿no? Por eso somos rajones. En vez de competir
en igualdad de condiciones y en vez de destacar yo, lo que hago es chancar al otro, ¿no? Y este psicoanálisis está presente en la novela. Sí, pero en la novela todos los personajes, no hay ni un solo personaje bueno. Todos los personajes son siniestros y todos los personajes cometen errores y justifican sus barbaridades a través de discursos aparentemente positivos, que es lo que normalmente uno ve en la sociedad, ¿no? Mato al otro porque es un maricón y yo considero que mi Dios odia a los maricones. Mato al otro porque es de la U y yo soy de la Alianza. Y robo al rico porque considero que yo soy pobre y él es un explotador. En tema de machismo, ¿no? La violencia o los asesinatos. Exacto. Porque eres mía y no puedes ser de nadie. Y porque considero que si miras a otro me has avergonzado, y entonces eso también está en esta novela. Pero obviamente desnudando a los personajes, ¿no? Mirándolos de cerca y diciendo, pero en qué estupidez está pensando este tipo para hacer lo que hace, ¿no? Ni siquiera el psicólogo, nadie en esta novela está bien. El psicólogo se supone que debería ser la encarnación de la salud mental y nada que ver, pues está hasta las huevas de la cabeza. Bueno, en la sociedad nosotros vemos también a muchos profesionales que en lugar de ayudar o de hacer el trabajo para lo que han estudiado y lo que deberían hacer, vemos tantas personas corruptas o que ejercen de mala manera su profesión. Sí, hay mucho abuso de la autoridad, hay mucho abuso del papel que están ejerciendo y hay mucha traición del encargo que la sociedad hace con la gente. Te encargo de ejercer la justicia y lo que terminas es aprovechándote de eso para ejercer injusticia. Esta novela la presentó Ricardo Bedoya y también Alonso Cueto, ¿verdad? ¿Por qué elegiste a estas dos personalidades para presentar tu novela y cuáles fueron los comentarios más resaltantes? Fue un reto, porque es una novela distinta de lo que normalmente se presenta en la literatura peruana. El lenguaje, ¿no? La forma en cómo se presenta al público es distinta. Exacto, es una novela, como decíamos al comienzo, que se cuenta una película. El lenguaje es muy simple, no hay descripciones, es solamente acciones y diálogo. El lenguaje audiovisual está muy presente y entonces yo quería contrastarlo con dos personas del cine y de la literatura que fueran representantes de la vieja escuela, ¿no? De lo tradicional. ¿Quién mejor que Alonso Cueto y quién mejor que Ricardo Bedoya para hablar o destrozar la novela? Fue como echarles el toro y decir, a ver qué hacen con esto, ¿no? ¿No tenías ningún temor de que destrozaran la...? El riesgo, ¿no? Y era el riesgo finalmente que eso ocurra. No soy amigo de ninguno de los dos. Ambos aceptaron y ambos fueron a la presentación y hablaron de la novela bastante bien, ¿no? Y que era una novela saludable, porque efectivamente implicaba un cambio, implicaba una novedad en todo el formato, en el lenguaje, y es una manera también de acercar la literatura a una nueva generación que está mucho más acostumbrada al lenguaje audiovisual que al lenguaje literario. Estamos en una generación de nativos digitales, de jóvenes millennials, ¿no? Que para ellos la lectura puede significar terror o aburrimiento y están más acostumbrados a todo lo que es audiovisual. Por eso las redes sociales también están ahí con todos los videos, con los memes, con los GIFs. Entonces, ¿esta novela crees tú que va dirigido a ese público acostumbrado al audiovisual, pero en el intento de que retome el gusto por la lectura? Las dos cosas. Yo creo que es una novela que puede ser leída también por la gente tradicional y la gente que gusta de la literatura. Es una novela muy bestia, que no tiene ningún tipo de límite a la hora que yo la escribí. Yo la escribí pensando en no publicarla, como todo lo que escribo. En esa medida es una novela muy honesta. Y puede ser leída por la gente que consume literatura habitualmente, pero también puede ser leída por la gente que no está acostumbrada a leer. Entonces podría ser también el primer texto de un montón de gente que no lee, para que se acerque y se den cuenta que en la literatura también puedes encontrar cosas, libros que resuenen con tus propios gustos. Y hay muchos libros que también tocan temas tabú, ¿no? Lo vemos. Hay temas obviamente tabú. En este caso no hay nada tabú en mi vida. Yo expongo absolutamente todo. Incluso yo me pongo como uno de los personajes. Uno de los personajes es gay y soy yo el que aparece ahí. O sea, se llama Javier también incluso. No soy yo en el momento actual, ¿no? Soy yo, digamos que hace unos años, inspirado en mí está ese personaje. Un personaje con rencor, que lo único que quiere es vengarse de la gente que le hizo daño en su etapa escolar, y genero este personaje a quien critico y lo destrozo y expongo en toda su estupidez y en toda su precariedad. Y entonces, digamos que esta novela se puede leer a partir de ¿qué edad? De cualquier edad.
Claro que no va a estar en el plan lector, ¿no? Porque no es una novela pues fácil. Hay mucha violencia, hay situaciones sexuales, hay mucha discriminación, hay mucha crítica de lo políticamente correcto. Estos eufemismos de estar llamando a las cosas con unas palabras un poco más adornadas, cuando en realidad... Más sutiles. Más sutiles y supuestamente para no ofender. Yo simplemente me tiro abajo eso y hago que los personajes digan las cosas tal cual son, ¿no? Podría ser leída, no sé, me imagino que a partir de los 13, 14 años ya puede uno acercarse a una novela como esta, ¿no? No quiero desaprovechar esta oportunidad para también hablar de cine, de tu trabajo en cinematografía, ¿no? ¿Tienes algún documental o alguna película que esté en preparación? ¿Qué novedades nos traes? Bueno, el próximo año debo estar sacando un documental sobre Javier Temple. Yo tengo a Temple registrado hace más de 30 años. Comencé a registrar en sus shows travestis de toda la noche, en las noches de los años 80, de los años 90, en Lima. Tengo mucho material de él. Lo he entrevistado en un millón de ocasiones. La primera vez lo he entrevistado en el año 87, después lo he entrevistado varias veces. Entonces hay un documental sobre él, pero que refleja en realidad todo el mundo gay, cómo era cerrado en un momento y cómo finalmente con el tiempo se fue abriendo y cómo se fue transformando la imagen del travesti de los años 80 en la drag queen que es hoy, ¿no? Que es un elemento artístico completamente distinto. Me parece genial, entonces estaremos atentos a las novedades, ¿no? Tanto en el ámbito del cine como quizás una próxima producción literaria también. De todas maneras viene literatura, viene otra novela y viene también el documental. Vamos a ver qué cosa sale primero, qué cosa va a ser más estratégico para no confundir a la gente, ¿no? Porque también es un poco confuso decir, ¿y este tipo qué es? ¿Es cineasta? ¿Es documentalista? ¿Es psicólogo? ¿Es gay? ¿Escribe para los que no leen? ¿Qué cosa le está ocurriendo a este tipo, no? Una última pregunta. Este trabajo literario que podría venir quizás antes del documental o después del documental que nos comentas, ¿tiene algún registro de hechos que te sucedieron? Más que en esta novela en la que pongo este personaje, pero inspirado en mí simplemente para burlarme de mí, porque era un poco la inspiración inicial de la novela. Yo no hago autoficción, es decir, no me dedico a hablar de mí, ni de mi familia, ni de mi vida, ¿no? Y para los otros personajes de esta novela, ¿te inspiraste en personas que has visto en la vida real? Sí, inevitablemente, ¿no? Ahora, son 5 discriminaciones que se parecen, porque todas las discriminaciones son un poco la misma. El hecho de inventarte una ventaja frente al otro para no competir en igualdad de condiciones, y todos hemos sufrido discriminación en alguna medida y en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y la seguimos sufriendo. Incluso cuando estamos acá de pronto no sufrimos discriminación, pero cuando salimos del Perú, los peruanos sí somos tratados a veces como gente peligrosa o con cierto tipo de costumbres o el prejuicio de la cocaína, ¿no? Entonces somos bien idiotas al discriminar cuando en realidad nadie está libre de ser discriminado. Debería uno estar acordándose siempre de cómo nos tratan y cómo hemos sido tratados en algún momento para tratar al otro como igual, y para que un elemento que es externo, que forma parte de su físico, o para un elemento que es privado como la sexualidad, no sea puesto carnet de identidad. Porque mi sexualidad no forma parte de mi trato público, no forma parte de mi trato como amigo, como ciudadano, como familiar, como persona que camina por la calle, ni siquiera como escritor. Entonces, ¿por qué tiene que ser nombrado? Porque ¿qué me importa que tú seas mujer, o seas hombre, o seas alta, o seas baja, si lo que me importa es que tú seas médico y me cures, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me importa pues si el que me va a vender lo que me está vendiendo es venezolano, peruano, ecuatoriano o lo que sea? Me importa el objeto que me está vendiendo, pago el precio y punto. Estar fijándonos en una serie de elementos que no juegan parte de la relación real es profundamente estúpido. Y somos los seres humanos profundamente idiotas. Bien, y a leer este libro entonces, para todo el público, haz la invitación respectiva. No va a ser tan serio como estamos hablando, pero sí profundamente malcriado. No es una novela que te va a hacer pensar, sino es una novela que te va a divertir, que te va a hacer reír y finalmente la vas a pasar muy bien. Te agradezco el tiempo, Javier, de estar con nosotros en Catarsis Cultural, venir a contarnos sobre tu novela, y estaremos, como repito, siempre atentos a las novedades que nos puedas brindar. Gracias, Priscila, gracias a Catarsis Cultural y gracias a todo Trujillo por recibirme siempre como en casa, porque siempre digo, mi cuerpo fue parido en Lima, pero mi corazón ha sido parido aquí en Trujillo. Un beso, gracias. Chao, hasta la próxima.